Algo fantástico ha ocurrido, algo que ninguna computadora, ningún sistema de inteligencia artificial y que ningún científico en el mundo podría hacer, comprender o ni siquiera imaginar, a menos que tenga su propia máquina de visión multidimensional, como el caso de Leonardo da Vinci, que usaba espejos y lentes de cristal para percibir los registros akáshicos. Y ahora preguntémonos, a un nivel científico, desde el punto de vista más elevado, ¿cuál es la fenomenología de la investigación akáshica de un paciente? ¿Cuáles factores energéticos más sutiles intervienen en el intercambio de comunicación entre paciente y terapeuta? ¿Cuáles son las conclusiones más trascendentes a las cuales podemos llegar visitando los 7 planos de realidad del sujeto estudiado? Bien, primero hay que recordar que entra en la terapia akáshica, o llamamos terapia akáshica, todos los casos donde la conciencia actúa sobre las energías. Es decir, puede entrar en la terapia akáshica el yoga, el tai chi chuan, todos los artes adivinatorios, etc. Pero la terapia akáshica no entra en ellos. ¿Por qué? Porque la terapia akáshica es un sistema y todos estos son técnicas. El Reiki, que es una ciencia muy linda e interesante, muy sanadora, el Reiki es una técnica. Puede ser incluida dentro de la terapia akáshica porque la mente controla las energías. Este es tema 1. Pero ¿sabe cuál es la primera consecuencia de este? Es que mientras que un acupuntor tradicional puede estudiar 7 años en la facultad en China para conocer los meridianos, los 2.500 puntos de acupuntura, aprender a tocar el pulso y descubrir cuál es el meridiano que hay que dinamizar o descargar, el terapeuta akáshico no necesita necesita solamente una plantilla de todos los puntos y en segundo minuto va a descubrir a distancia con una persona que no está en su consultorio, puede estar a miles de kilómetros, solo con su nombre, va a descubrir cuál meridiano es deficiente, poder dar un porcentaje exacto de deficiencia, poder definir el punto exacto en el cual hubiera que clavar una aguja. Y el terapeuta akáshico entrenado, que ya sabe lo que es la técnica del muñeco sustituto, que estudió la artesanía mágica, va a poder fabricar un muñeco de cera con esta persona y va a poder hacer una acupuntura exactamente en este punto. ¿Qué es lo que no haría el terapeuta akáshico? Pretender que es acupuntor. Nunca tocaría el cuerpo del paciente propiamente dicho, porque aquí sí hay que ser un acupuntor recibido. Sí puede trabajar a distancia porque las técnicas que tiene, como la del muñeco sustituto y la evidencia misma, preservan totalmente la integridad energética del paciente. Si eventualmente hubiese algún error o si eventualmente este punto podría tener un efecto adverso contraproducente, se anula automáticamente. Es por ese motivo también que es cuántico. Alguien puede estudiar, otro ejemplo, las flores de Bach durante 3 años. Son también excelentes estas flores, son maravillosas, pero ¿por qué 3 años? Porque precisamente la va a estudiar de una forma razonable, analítica, aprender a reconocer los síntomas y descubrir cuál de las flores, en qué dosis hubiera que utilizar. Porque van a las emociones. Y el terapeuta akáshico va a hacer lo mismo en 3 minutos. ¿Por qué? Porque precisamente el terapeuta akáshico lee las energías, puede prever por adelantado cuál impacto va a tener en el sistema bioenergético de un paciente tales flores o tal otras y calcular exactamente la dosis que se necesitaría de cada uno. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la evidencia akáshica es cuántica y vamos a usar varias emisiones para explicarlo, porque precisamente no necesitamos estudiar todas las técnicas de terapia holística. Basta que tengamos la referencia, una plantilla, una lista de flores, una lista de metales, una lista de piedras, etc. Y podemos ya prever, mediante la evidencia akáshica, el impacto exacto que va a tener sobre una persona en sus 18 cuerpos, en sus chakras, en su kundalini, en todo su sistema bioenergético, del cual somos bastante expertos. ¿Me sigue? En este sentido es cuántica la evidencia akáshica y es apasionante, hay que decirlo,
Es apasionante. Te voy a dar otra razón por la cual la evidencia akáshica verdaderamente es un fenómeno cuántico. Esta era la facilidad de operar adentro de todas las terapias holísticas. Por ejemplo, los mudras. Definimos un mudra nuevo que nunca existió para una persona, fuera de la presencia de la persona. Definimos un mantra, definimos un mandala que podemos dibujar, técnica especial para y también aquí la evidencia akáshica anticipa todas las consecuencias. Y vos podés, una persona va a una consulta y vos le podés decir que cuál es el mudra de él, claro, lo hacemos constantemente. Claro, que cuál es su mandala. Lo hacemos constantemente. O qué sí. flor de Bach claro. vibra para... Es precisamente lo que estoy explicando, es que no necesitamos el terapeuta akáshico como tiene un medio de ver las energías a través de la máquina de vidente, tanto las del paciente como las energías de la flor, de la piedra, del metal, de un mudra, de una postura de yoga, de un color, de un versículo de la Biblia. Puede calcular ya por adelantado el impacto exacto que va a tener esta energía. Y sobre todo puede ver propiedades emergentes, es decir, que es emergente. Tú puedes tener varias técnicas que por sí tienen cada uno su valor específico. Bien. Pero si combinas técnicas entre ellas de varias artesanías, de varias tecnologías, de varias divisiones que vemos habitualmente, obtienes nuevas propiedades que son resultantes, que son efecto emergente, que nadie podría haber imaginado antes, en realidad. Date cuenta que, para un ejemplo de propiedad emergente, hay 5 libros nuestros que usamos constantemente en ingeniería de la conciencia, que son Control Mental de Acuario, Poesía Angelical, Ingeniería de Conciencia, etc. Bon. ¿Sabe la cantidad de combinación posible entre los ejercicios de estos 5 libros? 184 millones, que son todas propiedades emergentes, efectos emergentes, son resultantes de la combinación de estos libros en 20 minutos. Bon. La evidencia akáshica permite definir cuál es la combinación exacta que vos necesitas este mes por cada día de la semana para entrenarte y remover la bioenergía de tu cerebro. Bien, y lo podemos hacer conociendo el nombre completo de la persona, no necesariamente con la persona enfrente mismo. En este motivo es un sistema cuántico. La terapia akáshica es un sistema porque tiene su propio medio de investigación, tiene su vademecum, tiene teoría totalmente nueva, incluso sobre la vida, la conciencia, la reencarnación, etc. Es un sistema también porque tiene un medio educativo, 10.000 técnicas y un sistema de difusión. Es decir, tiene todo lo que caracteriza un sistema, incluso una bibliografía, como vos dices bien, de más de 100 libros. Entonces, no falta la información sobre Es un sistema, y este sistema puede incorporar en él todo lo que es conciencia más energías, porque a través del análisis de la conciencia y de las energías podemos calcular los efectos. Y te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, el futuro. Por favor, sí. El futuro. Sí. Todo el mundo está preocupado por el futuro. Sí, bien. Más ahora. Más ahora que nunca, y etcétera. Entonces, la gente va a ver un tarotista, todo bien, va a ver un experto en I Ching, estudia el péndulo egipcio, aprende a tirar las cartas, aprende miles de técnicas del futuro. El futuro es una obsesión general de la humanidad. Yo leí, por ejemplo, libros que contenían 30 mancias antiguas, desde la más asquerosa y horrible hasta la más original. La borra de café, por ejemplo. Bon. Espero que el café estaba rico. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el miedo al futuro es una cosa omnipresente, la necesidad de anticipar el futuro, sino porque existiría el espionaje, por ejemplo. La meta es de tener información antes que los demás. Bon. Ocurre que el futuro no exista. Es un problema, ¿no? Es decir, que la gente va a ver a un astrólogo o ver un tarotista para leer el futuro, y es un problema. Como el futuro no existe, es que saber que el futuro es solamente una lista de líneas de convergencia que van en una cierta tendencia. La astrología, que es una ciencia extraordinaria, también el tarot es una ciencia extraordinaria, deberían los astrólogos y los tarotistas y todos los que hacen mancia deberían decir que
el futuro que van a contar se ve desde el momento, en el momento exacto en el cual lo examinamos, pero que este futuro es solamente un haz de hecho y de circunstancia que convergen en una cierta dirección. Cuanto más línea de convergencia hay, más riesgo que haya una divergencia. Por esto digo, podemos prever toda la vida bioenergética de una persona sobre un año, de una familia sobre 3 meses y de un país sobre milésimos de segundo. Porque hay demasiado intervinientes que pueden cambiar este futuro. Sí, una mamá, por ejemplo, que está preocupada porque lo ve mal a su hijo, que no, a lo mejor no trabaja, no estudia, tiene problemas. Le hace una consulta con vos, con el nombre y el apellido del chico y todo lo demás. Y vos podés ver cómo se va a manifestar este chico en 6 meses o un año. Podemos ver la evolución energética de este chico y podemos decir a la madre todas las líneas que están fallando en este momento y cómo corregirla. ¿Me sigue? Claro. Es decir, que si una persona solo quiere ser tranquilizada, que no vaya nunca a una consulta de terapia akáshica, porque no es nuestra función de tranquilizar a la gente, pero si quiere saber la verdad de lo que está pasando en el inconsciente del hijo, las trabas que puede tener, los problemas familiares que generan las razones externas, las razones internas, los temas de vida pasada, el karma, la misión espiritual, como todo este conjunto de cosas converge hacia un hijo que se droga en lugar de ir a trabajar, que prefiera jugar videojuegos la noche en lugar de estudiar, como otros hicieron, puede conocer todos estos parámetros y puede aprender técnicas y hacernos aplicar técnicas para empezar a corregir. Ver el futuro que no exista es inútil. Descubrir las tendencias que fallan en el presente, que para llegar al futuro feo que estamos viendo, es útil. Y recuerda esta regla de la terapia akáshica: los grandes futuros son solo producto de microdecisiones del presente. Que tú decidas atravesar la calle o no, que tú decides subir o no en este avión o este colectivo, que decides o no enviar una carta de renuncia o de propuesta, son microdecisiones. Y estas microdecisiones crean un nuevo futuro. Lo interesante es que si reformamos el lenguaje de toda esta ciencia extraordinaria, la radiestesia es maravillosa. Toda esta ciencia tiene un trasfondo de realidad, de verdad, de historia y de tecnología. ¿Me sigue? Y precisamente en la terapia akáshica, la tecnomagia permite de descubrir la tecnología secreta que hay en cada cosa. Toma el Feng Shui, por ejemplo. El Feng Shui tiene miles de años. Pero ¿qué queda del Feng Shui original que fue revelado? 3 por 1000. Cuanto más vieja una técnica, tanto más transmisión tuvo, tanto más divergencia hay del mensaje inicial recibido. Mientras que la terapia akáshica es de primera mano, sin divergencia en la transmisión del mensaje. Entonces, la terapia akáshica, como es una metodología cuántica, la evidencia akáshica, permite regresar a la fuente de cada una de ellas, encontrar nuevos arcanos del tarot, descubrir nuevas técnicas de hacer tiradas de tarot, de convocar elementales adentro del tarot. Puede descubrir en un tema astral cómo hacer una corrección energética del tema astral de la persona, etc. Y si hay algún familiar que lamentablemente no puede elevarse a la luz en la consulta de terapia akáshica, ¿sale? Sí, sale, y sobre todo salen recursos y medios. La terapia akáshica no se limita a prever un futuro o explicar una tendencia. Hablamos de tendencia, no de certeza. Pero sobre todo descubrimos las anomalías que bloquean y traban una persona. Y no olvida que tal vez en técnica como la biodecodificación u otro, en astrología u otro, puede haber 10 explicaciones sobre un problema. La terapia akáshica tiene por lo menos 67, por lo menos, la famosa lista 3 que está en el fin del libro de Sanar sin Frontera. Pero para regresar a la pregunta fundamental, ¿por qué es una ciencia cuántica la evidencia? Porque permite ver las energías, decodificar las energías, cuantificar las energías y modificar las energías. ¿Me sigue? ¿Y de qué manera yo puedo modificar mis energías, por ejemplo? Tenemos 25.000 técnicas disponibles, 10.000 están en uno de nuestros portales. Bueno, dame 3, 4, pues no tantas, porque bueno, no me las voy a acordar todas. Depende de cuál energía. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, común, claro. Un ejemplo común. Supongamos que vos o un pariente tengan un tic.
una obsesión, un tic, un comportamiento anormal que verdaderamente no le gusta. Bon. Buscamos, un terapeuta akáshico va a buscar imágenes arquetípicas precisas fabricadas para vos, exclusivamente para vos. Por no puedo escribir un libro de estas imágenes porque varían constantemente, donde tú puedes ver un águila de 7 cabezas sobre una espada con 3 rosas alrededor. Lo dicta la evidencia akáshica. Sí. Y esta imagen tú vas a tener que trabajarla desde que tienes el síntoma habitual que tiene. Para provocar un nuevo automatismo. Vas a tener que dormirte cada noche visualizando y tú vas a tener que hacer varios trabajos con esta imagen. Créeme o no, en menos de 1 o 2 meses de practicarlo regularmente, el tic empieza a desaparecer y progresivamente la persona no lo siente más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? 3 meses o 3 años después, tú decides practicar la imagen y ¿sabes lo que va a ocurrir? El tic se manifiesta violentamente. Es interesante porque al inicio tienes este tic, la imagen te permite suprimir los síntomas y los primicios y años después, para divertirte, tú visualizas esta imagen que aprendiste y ahí te provoca el tic que muestra que lo que te ocurrió automáticamente en la vida queda para siempre, pero la imagen que aprendiste en terapia akáshica lo tapó, le metió un parche arriba y vives sin este tic. Es una técnica entre 25.000, una sola. Y explícame otra cuál puede ser. Otra, y ya mira, ya nos quedamos sin tiempo. Otra más, que es muy interesante que la gente sepa. Imagina que cada vez que tú encuentras cierta vecina, por ejemplo, te sientes mal. Sí. Bon. Entonces, tú aprendes a fabricar una sal consagrada que tú mezclas con agua, se te pizca de esta sal con agua, tú lavas tus chakras con un algodón y ya es totalmente distinto. Tú sientes un efecto diferente en los 15 minutos después de haberte separado de esta persona. Es un ejemplo sencillo. Sí. Esta sal consagrada tiene más de 50 o 100 aplicaciones posibles. Esta es una. Sí. Otra, una última. Bueno, sí, otra más, cada vez que tú vas a visitar una persona, te sientes, esta persona es desequilibrante, pero psicológicamente esta vez. No puedes salir bien, por ejemplo, del jefe, en el cual la entrevista habitual del jefe de cada semana, sabe que sales mal porque esta persona te desequilibra cada vez. Tú vas en la sala de baño, tú aprendiste un bautismo para hacer sobre cada uno de los 7 chakras de tu cabeza. Y en 3 minutos tú reequilibras la bioenergía cerebral. Son 25.000 así. Podríamos continuar 10 años de emisión de radio. El texto más importante que recomiendo memorizar es el siguiente. La terapia akáshica es considerada como la memoria central del universo que contiene programada en forma energética la totalidad de todos los patrones de construcción de todo lo que existe, desde el nivel molecular o submolecular hasta el macronivel universal, pasando por los patrones de construcción del hombre y sus comportamientos. La capacidad que tiene el terapeuta akáshico de regresar a consultar los patrones saludables de construcción del paciente y de descubrir cuáles patrones negativos hicieron interferencia, le da la posibilidad de encontrar en el mismo lugar el origen de enfermedades y su solución. La clave de entrada de los terapeutas akáshicos en los registros akáshicos es la firme decisión de solo buscar mejorar el bienestar humano y el uso de la máquina multidimensional para filtrar las informaciones y aumentar el poder de acceso a los cuerpos energéticos capaces de viajar hasta allí. Sin máquina de evidencia, ningún acceso puede ser estable y fidedigno. Con la máquina podemos acceder 3.000 veces por hora y tener contestaciones a cada acceso con un acierto superior al 97%. Aquí hemos llegado al momento bisagra. Son miles antes de ustedes que han recorrido este camino. Viene el momento de seguir sus pasos. Vamos a aprender en el próximo curso a usar la máquina de visión multidimensional. Pero una pregunta quedará en suspense para todos. ¿Cuál es el camino del guerrero que tendrá que recorrer a medida que aprenderá a usarla?